Hace 8 días veíamos la conversión del apóstol Pablo. Vamos a mirar ahora el servicio de él. Recuerda que en el mensaje veíamos 3 cosas acerca del apóstol Pablo, que son las 3 cosas que deben ocurrirnos a todos nosotros: pasado, un cuándo y obviamente un después, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Pero vamos a leer, hermanos, mientras aquí me esté. Leamos desde el versículo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más esforzado, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ok. Vamos a ir un poco rápido aquí, hermanos, pero no demorarnos mucho esta noche. Este sería el mensaje número 19 de Hechos de los Apóstoles. Y el capítulo 9 realmente relata la historia o la conversión del apóstol Pablo. Habíamos visto un antes, habíamos visto un cuándo, pero ahora vamos a mirar un después. Obviamente no es que vamos a mirar su después, sino por lo menos tener unas pinceladas allí. Como yo decía hace 8 días, ninguna conversión ha sido tan significativa como la conversión del apóstol Pablo. Vemos que y lo vamos a ver más adelante, se registra 3 veces en el Hechos de los Apóstoles, y cuenta su experiencia obviamente en las cartas también. El tema que le he puesto a esta meditación de hoy es: Pablo, instrumento escogido por Dios. Pablo, instrumento escogido por Dios. Y esto es muy importante, y la razón por la cual le puse ese título al mensaje de hoy, en 5 puntos que tengo, es sencillamente porque uno escucha a pastores que han dicho que realmente Dios es experto en quitarle los mejores guerreros al diablo. Y lo dicen del apóstol Pablo, precisamente. Yo escuché mucho tiempo atrás, conocen ustedes a un pastor aquí, pastor, muchas iglesias,
ya debe estar anciano, no creo que haya muerto todavía, usted sabe a quién me refiero, Enrique Gómez, que dicen que él practicó 20 años la brujería, la hechicería, luego Dios lo sacó y ahora pues tuvo muchas iglesias y un ministerio muy grande de guerra espiritual. Entonces ahí yo escuchaba a muchos pastores decir que los mejores guerreros de Satanás el Señor se los quita. Pero mi amado hermano, no creo que esté correcto eso, como lo vamos a ver ahora aquí. ¿Por qué? Porque vamos a mirar, y precisamente el tema es Pablo, instrumento escogido por Dios. Ahora vamos a mirar cómo realmente Dios había escogido al apóstol Pablo, como a ti te escogió, como me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Y que si Dios permite que pasemos por unas situaciones así como el pastor que le menciono, o lo que vemos del apóstol Pablo, sencillamente está en sus designios, y el Señor sabe por qué lo hace así. Yo sí he dicho, hermanos, obviamente sí he dicho, que el apóstol Pablo llegó a ser mucho más que los demás apóstoles, que tiene por lo menos, se le reconocen por lo menos 13 cartas. Entonces, en ese sentido, sabemos que él ha hecho un trabajo muy grande. Todo lo que estamos viendo del libro de los Hechos prácticamente se le da al apóstol Pablo una misión tremenda. Entonces, sí, obviamente, y fue preparado, y el Señor permitió que Pablo se preparara, fuera un erudito para luego traerlo. No es lo mismo con los otros discípulos, ¿no? Pedro, Juan, sabemos que eran pescadores, se les llamaba inclusive del vulgo, del común, los trataban de esa manera, es decir, hombres sin letras, hombres sin estudio. No se puede decir lo mismo del apóstol Pablo. Así que Dios, hermano, y yo lo que quiero que miremos, mientras vamos mirando estos puntos, los he hecho para que miremos nuestra condición. Voy a mirar entonces hoy a Pablo, instrumento escogido por Dios. Primero, todo instrumento escogido por Dios tendrá su Ananías. Número 2, todo instrumento escogido por Dios será discipulado. Número 3, todo instrumento escogido por Dios hablará de Cristo, hablará de Él. Número 4, todo instrumento escogido por Dios será perseguido. Y número 5, todo instrumento escogido por Dios tendrá su Bernabé. Y me llama la atención esto, y en la lectura que acabamos de hacer, eso es lo que realmente yo pude extraer, que yo pude como ver allí, hermanos. Entonces vamos con el primer punto. El título es Pablo, instrumento escogido por Dios. Entonces lo primero sería, todo instrumento escogido por Dios tendrá su Ananías. Habíamos quedado que el apóstol Pablo iba a Damasco con cartas para apresar a los creyentes que estaban en Damasco también, y el Señor se le aparece a mediodía y lo derriba, le quita la vista, él queda ciego, y aquel que venía con ímpetu para entrar en Damasco ahora es conducido de la mano, no puede ver y es llevado realmente. Es decir, toda su arrogancia se le vino al suelo, y el Señor ahora es el que lo introduce por medio de los siervos que iban con él. No sabemos cómo fue eso, pero bueno, lo que sí sabemos es que inmediatamente aparecen. El Señor tenía preparado también a un Ananías, y pensaba en eso porque tal vez a ti le pasó lo mismo y a mí me pasó. Cuando hablo de que todo instrumento escogido por Dios tendrá su Ananías, me refiero a que Ananías es ese primer contacto que un recién convertido tiene en la iglesia. El primer contacto, ¿cuál fue su Ananías? Yo pienso y yo me acuerdo de ese Ananías, la primera persona con la cual yo me relacioné en la iglesia y comenzó a llevarme. Es muy parecido a Bernabé, pero hay una diferencia, por lo menos, pero ese es el primer contacto, aquel que lo condujo a la iglesia, aquel que lo ayudó, aquel que lo orientó. Versículos 10 a 12, vemos como Ananías, obviamente es un discípulo del Señor, que estaba sometido a la voluntad del Señor. Muy importante eso, hermano. Y Saulo, que fue convertido, cuando tú y yo fuimos convertidos, y cualquier persona que vaya a ser convertida, el Señor siempre la va a conducir con un Ananías. Mire lo que dice el versículo 10 y 12. Había entonces en Damasco, es decir, habíamos quedado en el versículo 9 que Saulo había entrado a Damasco ya ciego, pero había entonces en Damasco un discípulo, es un discípulo del Señor, una persona ya preparada obviamente, se llamaba Ananías, a quien el Señor dijo en visión, es decir, el Señor tenía comunión con él y le habló en una visión y le dijo a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es decir, ese Ananías está dispuesto a hacer la voluntad del Señor porque él es un discípulo. Y recuerden que el Señor nos envió a ser discípulos, y nosotros aquí debemos ser discípulos. Un discípulo es uno que
Obviamente está aprendiendo, pero lo que lo ha aprendido lo está llevando, está preparado para una labor. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Bueno, ya sabemos entonces por dónde fue que metieron a Pablo. Y buscan en casa de Judas, ya sabemos entonces que lo llevaron donde un tal Judas, no sabemos quién era, había muchos Judas en ese tiempo, pero lo llevaron a casa de un hombre llamado Judas en la calle que se llama la derecha, y dice que vaya porque allí va a encontrar a uno llamado Saulo de Tarso. Ese nombre inmediatamente penetró a Ananías, porque inmediatamente él sabía de quién se trataba. Vaya que allí va a encontrar, dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Pero mire lo interesante, yo no sé si él la alcanzó a pillar, pero dice, porque he aquí él ora. Ahora, esta palabra de que él ora, no es que él oraba antes, no. Fácilmente por ser fariseo, pues tenemos la historia de un fariseo que dice, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana y yo oro 2 veces al día. Es decir, ellos oraban como buenos judíos, oraban a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, cuando dice aquí que él ora, no es que él no oraba, es decir, él invoca, es decir, él ahora, él está invocando el nombre de Jesús, o él está orando ahora a Jesús. Es decir, yo, le dice a Ananías, estoy dando una orden de que vaya, porque yo soy tu Señor, tu Salvador, pero tu Señor, y lo voy a enviar donde Saulo de Tarso también soy el Salvador y soy el Señor de él. Eso tenía que darle alguna confianza a Ananías. Y luego le dice el versículo 12, mire, Ananías, y el Señor le sigue hablando, le dice, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, Saulo había visto en visión a Ananías y el Señor le está diciendo. Ahora yo quiero aclarar algo aquí, hacer un pequeño paréntesis antes de seguir, hermanos. Nosotros de entrada dejamos claro que nosotros no podemos hacer doctrina del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es un libro histórico, es una narrativa que viene, entonces, pero nosotros sí podemos sacar principios, como lo estoy haciendo ahora, principios que encontramos en una doctrina ya establecida, como las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, de Pedro. Esas son doctrinas. Doctrina es cuando alguien se sentó, Dios le habló y pudo escribir, y ya conscientemente dejó la doctrina y la envió. Pero aquí estamos contando historia de lo que ocurrió, así que lo único que podemos hacer es tomar de pronto algunos principios aquí para nosotros. Entonces, en ese sentido, porque no me voy a detener, que mire que lo vio en visión, entonces ahora que hay que tener visión del Señor y todo eso, y poner mano, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso porque eso no, la Biblia no enseña así. Esas son experiencias de ellos allá, de la iglesia primitiva, la cual estaban haciendo, así que tranquilo. Bueno, la orden a Ananías entonces no era fácil, porque todos conocían muy bien quién era Saulo, y eso lo vemos en la expresión de Ananías, versículos 13 y 14. Dice que entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Era en conocimiento de todos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Note que Pablo o Saulo hacía males a los hijos de Dios. Él está pensando, o sea, tú me estás enviando a una misión suicida, porque voy a entrar precisamente a aquel que vino a buscarme para matarme y me vas a enviar, Señor, allá. Por eso dice, Señor, a ver, aclárame el asunto porque no entiendo bien. 14, y aún aquí, no solamente allá, aún aquí, es decir, en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Señor, tú quieres que yo vaya para que me prendan, para que me lleve a Jerusalén y me mate. Entonces aquí es donde vemos que Jesús le da confianza a Ananías. Un diálogo hermoso, no vaya a salir ustedes pues que usted también tiene ese diálogo con Jesús, porque esto es especial. En ese diálogo que tiene, pues entonces el Señor le da confianza a Ananías al decirle, no se preocupe, porque esa fiera es un instrumento escogido por Dios y él está en las manos de Dios. Versículos 15 al 17, y de ahí que saqué el título para el mensaje. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías, ve. Mire la razón que le da, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Es decir, y ahí donde yo
vengo a decirles que no fue sencillamente que el Señor dijo, voy a salvar a este, me está haciendo daño, yo llevo mi iglesia por acá y estoy tratando de edificar la iglesia, pero este es un estorbo, este man me está fregando mucho, el enemigo de la iglesia me está molestando. No, yo voy a convertirlo. No, así no es, hermano, así no es. Él ya estaba escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice aquí, vaya, porque instrumento escogido me es este. Es decir, él está haciendo de las suyas ahora porque, aunque es muy celoso, pero celosamente equivocado, él no sabe que yo lo he escogido. Así que ya lo que le ha pasado, ya está preparado, esa altivez que tenía, esa situación dura que traía, ahora está derrotado. Y está derrotado, como lo vimos hace 8 días, ciego, sin saber qué hacer, con la visión, todo lo que... pero dice, me es instrumento escogido para llevar mi nombre, que es el nombre que él está invocando ahora, en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. ¿Qué comisión la que le dio? Porque yo le mostraré cuánto dinero va a ganar a causa de mi nombre. Perdón. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el Evangelio. El Señor si nos llamó al servicio, hermano, no es para hacernos ricos. Si Dios quiere y está en su plan darle dinero a un pastor, está bien, pero si Él lo quiere tener dependiente de Él, si Él lo quiere tener pobre, miserable, si quiere tenerlo aguantando hambre, hermanos, Pablo aguantó mucha hambre también. Eso está en la providencia de Dios. Así que es interesante porque dice, Pablo va a ser un instrumento, es un instrumento escogido, yo lo voy a llevar ante reyes y todo, pero yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Yo creo que si uno le hablara así a las personas, pues no vendrían al Evangelio. Vengan, acepten al Señor y todo, porque Dios lo va a hacer padecer por causa del Evangelio. No vendrían, pero ¿por qué sí están viniendo? ¿Por qué? Juan Carlos me habló de un local y yo llamé allá y una señora dijo, no, sí, el local vale 1.600.000, esto es grande, esto aquí, mire, tiene esto, tiene lo otro, aquí ya han habido 2 iglesias y la última iglesia que hubo aquí dijo, llegaron 30 jóvenes y salieron más de 100, y si usted tiene 30 o 40 personas, hágale. Entonces yo le dije, no, para mí muy grande ese local todavía, mi señora. Dice, ¿cómo así? Hay que tener fe. Ay, hermano, o sea, como que si uno estuviese yendo a llenar lugares con gente a cualquier costo. No, hermano, nosotros vamos predicando la palabra del Señor a los que Él escogió y están con nosotros. Amén. Pablo así lo había entendido. Uno puede ir a Gálatas y verlo. Vamos a mirar un momento a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 18. Y él allí narra precisamente esa parte de que el Señor lo había escogido. Entonces ahí nos aclara. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, y ahora vamos a pensar en eso, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo lleva, un evangelio que Cristo se le enseñó personalmente. Y dice acá, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa era la misión que él tenía. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora note, pero cuando agradó a Dios, esto es muy importante, este se llama el momento de Dios. Cuando agradó a Dios, y él mire lo que dice, que me apartó desde el vientre de mi madre. Saulo de Tarso fue escogido desde el vientre de la madre para esta misión. Todos los conversos, todos los convertidos, todos los creyentes fueron escogidos, hermano, desde antes de nacer. Tú y yo estamos aquí porque fuimos escogidos desde antes de nacer. Así que cuando uno predica el evangelio y uno ve gente que se está entregando al Señor, sea, no importa la clase de persona que sea, eso no debemos de mirar. Eso ya estaba en el plan de Dios. Entonces dice, pero cuando agradó a Dios, es decir, en el momento que él tenía, hay quienes creen que Pablo ahí tenía alrededor de 30 años, puede ser, 33 años, 30 años, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Importante acá porque el llamamiento no fue porque él tenía todo un conocimiento. Uno pudiera decir, no, es que
Otra vez es un soldado que, Dios mío, todo lo que hizo acá, y uno se puede dejar llevar por ahí. Jesús lo necesitaba y por eso Él lo trajo, porque estaba preparado. No, hermano, Pablo dice claramente, me llamó por su gracia, es decir, no hubo mérito en mí, no hubo nada en mí. Vamos a ir a otros pasajes donde él mismo dice, es más, yo era de lo peor. Dice que cuando le agradó a Él y que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es muy importante, hermano, porque el apóstol Pablo fue porque tuvo una revelación de Jesús en su vida. Para que yo le predicase entre los gentiles, que es lo mismo que le estaba diciendo el señor Ananías. Dice que no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Obviamente no estaban todos los apóstoles, ahí vemos que en Jerusalén eran Pedro y Jacobo. Parece ser que con ellos fue que tuvo contacto. Dice, eran apóstoles antes que yo, es decir, no consulté con ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esos 3 años es lo que vamos a tratar de ver ahora, porque hay algunos inclusive eruditos que dicen que creen, porque él fue a Arabia, bueno, y ahí queda cerquita de donde él estaba, de Damasco, entonces parece ser que él iba y venía, pero de alguna manera se cree que son 3 años, los mismos años que el Señor dedicó a los apóstoles para formarlos. Parece ser que fueron los mismos años que le dedicó de una manera personal, de una manera intensiva al apóstol Pablo para formarlos. Esa es la razón por la cual él dice que él no recibió el evangelio de los apóstoles, sino directamente de Jesús. De hecho dice que inclusive Dios le dio palabras que son difíciles de expresar. Obviamente eso no quiere decir que entonces él no tenía nada que ver con los apóstoles, porque dice que él subió a Jerusalén a encontrarse con ellos, que es lo que vamos a ver ahora volviendo a Hechos. Número 2, Hechos, estamos en Hechos capítulo 9, versículos 17 al 19, vamos a ver que todo instrumento escogido por Dios será discipulado. Es muy importante esto, hermanos, y el versículo 17 encontramos que todos necesitamos de alguien que nos instruya para recibir de Dios. Dice el versículo 17 que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, esa fue la misión que Dios le dio, dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le habló? Es decir, usted hace parte de la familia de Dios, usted hace parte de la comunidad, usted es mi hermano. Obviamente él no le iba a decir eso, a no ser que Jesús por medio de una visión le habló y le dijo, él es un instrumento que lo he escogido para que lleve mi nombre. Él está orando. En ese concepto él ya sabía que era un hermano, y por eso cuando ese Ananías va y lo recibe como un hermano, no importa si es un recién convertido, al estar seguro de la conversión lo llama hermano, porque es un hermano. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Es bien interesante. Entonces ahí estamos hablando de ese, y deseamos el primer punto, que nosotros necesitamos un Ananías que nos ayude en este caso a que reciba la vista. Nosotros venimos ciegos espiritualmente, el Señor nos abrió los ojos, pero necesitamos que alguien nos enseñe más, y hasta que sea lleno del Espíritu Santo, es decir, que esté convencido de que ha sido regenerado. Versículo 18 vemos que la idea es enseñarle hasta llevarlo a las aguas bautismales. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cuál sería el convencimiento que tenía Ananías? Se cree que Ananías fue el que lo bautizó. Se cree que él era el líder, pues, de ahí, o el discípulo principal de la iglesia en Damasco, y por eso él lo llevó a las aguas bautismales. Es decir, estaba convencido que era un discípulo. Entonces es lo que estamos mirando. Todo recién convertido, así tenga un llamado extraordinario, necesita un Ananías que lo discipule, necesita llevarlo a la iglesia para que lo discipule. Y habiendo tomado, versículo 19, dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces esto es muy importante, lo que es el discipulado. Nosotros entramos, y una persona recién convertida, lo segundo que debe tener claro es que ya debe ser discipulada. Dice que habiendo tomado alimento, aunque obviamente él había ayunado 3 días, pero aquí podemos hablar del alimento espiritual. Recobró fuerzas, obvio. Si uno está débil y toma un buen alimento, recobra fuerzas. Estuvo por algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Muy importante esto, porque lo ratificamos. Toda persona que genuinamente es convertida necesita, además de un Ananías que lo oriente, necesita un lugar de reunión, necesita la iglesia. Y eso es lo que vemos aquí a Pablo. Pablo, a pesar de que Dios lo llamó con un llamado extraordinario, él necesitaba la iglesia local. Número 3, todo instrumento escogido por Dios hablará de él, hablará de Jesucristo. Versículo 22, 20 al 22. Versículo 20, ahora Pablo predica de aquel que antes había estado en contra. Totalmente un vuelco, eso es ni un arrepentimiento, ¿no? Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, es decir, no esperó un tiempo, no sabemos, hasta ahí vemos que fueron 3 días, luego estuvo algunos días más, pero inmediatamente él comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Habíamos dicho que hace 8 días, que en esos 3 días de ceguera espiritual, de ceguera física, donde él estuvo, fácilmente ahí él en su mente batallaba y ordenó todos los pensamientos y llegó a la comprensión de que ese era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso ahora, cuando ya recibe la vista y todo, está con los hermanos, pero él dice, bueno, voy a comenzar a hablar, y predicaba a Cristo, dice que, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, a mí me pasó, y yo no sé a usted, pero casi que imposible pudiera decirlo, que haya una conversión en una persona, que el Señor lo sacó de un lugar de tinieblas, de oscuridad, lo perdonó, vino, ahora llegó a una vida totalmente nueva y él no hable del Señor. Eso es imposible. Él tiene que hablar. Es que el Espíritu Santo que está en él no lo va a dejar callado. Es más, se cree que es más fácil a estas personas recién convertidas que le prediquen a los inconversos, porque él está rodeado de inconversos, de impíos. Su familia es impía, los amigos son impios, todos son impios. Entonces es más fácil que él mismo le comparta, mientras que uno que ya tiene años, yo tengo más de 40 años ya, entonces yo ya no tengo amigos. No, mis amigos son creyentes, son conversos. Yo amigos impíos, no. Entonces ese es el punto. Entonces él comenzó a hablar y eso es lo que quería resaltar. Versículo 21, 22, vemos que la predicación inicial de los nuevos tiende a confundir a los demás, que eso es lo que le pasó a Pablo. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos, estaban asombrados, estaban perplejos, obviamente. ¿Y qué era lo que decían? Y este era lo que los tenía confundidos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Dice, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Es decir, él no se dejó mirar por comentar ni nada, sino que con más valentía seguía predicando y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Demostrar que Jesús era el Cristo. Y ahora es interesante porque a mí me enseñaron, pareciera que está bien, y yo veo que muchos enseñan así. Ahora hable de lo que usted es ahora. No, yo estaba pobre, Cristo me prosperó, yo ahora estaba enfermo y sano, y comienzan a hablar de los beneficios recibidos. De hecho, así es que predican, ¿no? Venga a Cristo y se le resuelve el problema. Entonces, claro, ellos llegan y reciben eso y de eso es lo que hablamos. De hecho, a eso le llamamos testimonio. Pero el verdadero testimonio lo vemos aquí. Él demostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías. Es decir, la predicación verdadera no es hablar nada mío, es hablar de Jesús. Es hablar de Cristo. No importa cómo estemos nosotros. Esa es la verdadera predicación. Y él dice que él les hablaba de Jesús. No vamos a hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué fue que vino? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que? Y ahora sí de pronto cómo impactó en mi vida los cambios. Número 4. Todo instrumento escogido por Dios será perseguido. Versículos 23 al 26. Vamos por partes. Versículos 23 y 24 leemos que no todos aceptarán su nueva condición y procurarán eliminarlo.
Versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Está en Damasco, lo encerramos ahí. Entonces, en las puertas, en la salida, pongamos guardas, ¿verdad? Todo eso, para que si él sale, queda hecho un bimbo. Hay que acabar con Pablo. ¿Quién dijo que iba a ser fácil, hermano? ¿Quién dijo? No va a ser fácil. De hecho, nosotros adquirimos enemigos precisamente por hablar de Jesús. Al punto que muchos pastores han dicho que si alguien está tan cómodo en su vida cristiana y no tiene perseguidores, no tiene quien le esté molestando la vida, es porque él está en ese medio calladito. Pero en el momento que él comience a abrir los labios, en el estudio, en el trabajo, donde sea, y comience a hablar de Jesús, va a tener enemigos, va a tener persecución. Y ahí vemos a Pablo entonces que lo querían matar precisamente porque él estaba hablando, y entonces dice que resolvieron en consejo matarle. Ahora, cuando Pablo se da cuenta de eso, ¿qué hace Pablo? Todo valiente, ayunemos y oremos porque no me va a dejar. No, hermanos, Pablo huye para salvar su vida, y esto nos habla que debemos ser cautelosos. Versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, que es lo que él después habla, 2 de Corintios capítulo 12 por allá, y fui descargado por una ventana, en una canasta. No sé cómo sería una canasta, lo echaron ahí y lo descolgaron por ahí. Es la única, por el muro. ¿Para qué? Para que apenas caiga allá, hermano, corra porque lo van a dejar pelar. Entonces, hermano, ningún problema. Ahora, si Dios le dice que va a ir a una misión y va a morir ahí, bueno, ya es otra cosa. Pero si yo veo por causa de Cristo y predicando, veo que me van a matar y yo puedo salvaguardar mi vida, la salvamos. Y eso no es cobardía. Uno tiene que tener, obviamente en Colombia me he dado cuenta de, sí, pastores de pronto que los amenazaron, a él y a su familia, pues seguía predicando, aunque esto es duro porque yo me di cuenta que de pronto la guerrilla o ciertos sectores, estoy hablando de la parte del Tolima, que yo me di cuenta de eso un tiempo atrás, era que ellos les habían dicho, mira, prediquen y todo, pero no recojan ofrendas y diezmos, no recojan. Es decir, si la gente quiere dar, ya es cuestión de ellos, pero usted no pase por ahí recogiendo así que mire, no tenga nada. Los pastores muy valientes, entre comillas, dijeron, ve, ¿por qué? Y recogían diezmos normales, entonces ¿qué pasó? A veces las informaciones son otras, pero estos pastores que han asesinado, no quiero meterme con eso, pero hay tanto que dicen que uno ya ni sabe, de verdad, uno ya ni sabe. Entonces, pero si uno se da cuenta del peligro, yo le digo a mi esposa, yo amo mucho a mi señora, amo a la iglesia, pero si a mí me amenazan, pues yo cambio el lugar de la iglesia o me cambio de ciudad. Y yo no sé si le sirvo al Señor muerto o vivo, no le sirvo más, a no ser que esté en sus planes. Y si está en sus planes no me van a dar tiempo, ni le van a dar tiempo a usted para nada. Pero Pablo tuvo la oportunidad y escapó. Aún los mismos discípulos entonces desconfiaron de esa conversión. Miren que el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, porque lo bajan de Damasco, lo envían a Jerusalén, y dice, cuando llegó a Jerusalén, note acá, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Quiero resaltar otra vez algo acá, hermanos. Está bien, salió de Damasco, y él allí estaba siendo instruido, estaba recibiendo guía. Ahora él va directamente a Jerusalén, y él va a la iglesia otra vez. Él va donde los discípulos, él va a buscarlos. Pablo lo ratifica en sus cartas, hermano. Necesitamos la iglesia, somos un cuerpo, fuimos bautizados en un cuerpo. Así que hablo otra vez a aquellas personas que descuidan tanto la congregación. Yo el domingo pasado creo que lo decía, hace 15 días, que es increíble, o todavía hay gente que fácilmente los domingos falla, y por cualquier cosa. No, la iglesia es muy importante, no debemos nosotros dejar de congregarnos. Entonces aquí vemos a Pablo que él llegó a Jerusalén y dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obvio, ¿no? Fácilmente pudieron haber, hay quienes creen que acá había pasado un lapso de 3 años ya, según lo que vemos en
Gálatas, que dice que estuvo 3 años allá. Parece ser. Es decir, ellos reciben la noticia, Saulo se convirtió, ¿cómo así? Pero está allá, pero ¿y qué pasó? Entonces, como él se fue al desierto, allá por 3 años, entonces a recibir por toda la instrucción del Señor, entonces no sabían qué pasaba con él. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, fácilmente dijeron, ¿no será que este viene camuflado? ¿No será que este...? Claro, como no nos puede hacer daño externamente, ahora se van a meter entre nosotros para hacernos daño desde adentro. Obviamente que van a tener desconfianza y nosotros vamos a desconfiar si será convertido esa persona, pero ahí es donde entra, y vamos para el quinto punto, que todo instrumento escogido por Dios tendrá su Bernabé. Y esa es la labor de Bernabé, hermanos, ahora. Ananías lo ayuda, pero ya más adelante tiene que haber un Bernabé que es el que va a concretar el discipulado. Versículos 27 hasta el 31. Entonces el 27 vemos que Bernabé es aquel que hace el puente de conexión con los demás. Recuerden que él llegó allá a la iglesia, pero todos le tienen miedo. Entonces ahora vamos a mirar a Bernabé, versículo 27, dice, entonces Bernabé, o sea, de una, él está ahí, no sabemos si es el pastor principal de la iglesia, no sabemos quién es, pero cuando él ve que llega Saulo y todos están alterados y con ese miedo, inmediatamente Bernabé dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y ahí vamos a hablar que todos necesitamos de un Bernabé, hermanos, en la iglesia. Y es más, todos deberíamos de ser como Bernabé, a esta gente nueva que está llegando a la iglesia. Dice que, y lo trajo a los apóstoles, que ya había dicho que ahí era solamente Pedro y Jacob, porque los demás no estaban. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Pablo no le contó, el que le está contando es Bernabé, el cual le había hablado. Y cómo en Damasco, es decir, Pablo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé ya sabía quién era él y ahora que lo está viendo allí dice tremendo. Bernabé, hermanos, hay varias cosas, pero yo saco acá, Bernabé es aquel que consuela. Bernabé es el que perdona fácilmente. Bernabé es el que ayuda. Y el Bernabé es el que da segundas oportunidades. Nosotros a veces tenemos un corazón muy duro. Cuando una persona cae una vez y se convierte, uno como que duda de esa conversión o de ese regreso. Y si lo hace varias veces y permanece en un pecado, pues dudamos más. Pero Bernabé es ese tipo de personas que siempre da una segunda oportunidad, que está pendiente, que si, ay, pero es que ese viene a hacerle un daño. No, un momentico, no, él es un creyente como nosotros, él necesita de dirección, necesita ayuda, necesita guía. Ese Bernabé es muy importante. Ahora hablemos brevemente de Bernabé, aunque más adelante hablaremos, pero en Hechos 4, 36 al 37 leemos que entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, es decir, ¿quién sería este Bernabé que ya los apóstoles lo llamaban hijo de consolación? Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, pero él le gustaba consolar a los demás. Hermanos, todos no somos lo mismo. En la iglesia hay diferentes maneras, diferentes caracteres, y entonces ahí necesitamos a Bernabé. Dice que era levita natural de Chipre, como tenía una heredad, uno la vendió. Ahora miremos qué hizo Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Dice Hechos 11, 22. Recuerden que, y vamos a ver más adelante, que en Jerusalén los discípulos hacen casi lo mismo que en Damasco, y lo envían y para Tarso. Él se va para Tarso y se queda por allá. Hay quienes creen que se quedó alrededor de 5 años o 7 años, no sabemos. Es decir, Pablo se perdió. Entonces aquí vemos en Hechos 11, 22 que dice: llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuáles cosas? Pues lo que estaba, el avivamiento que estaba pasando en Antioquía. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Un líder principal lo enviaron allá porque sabían quién era. Dice que este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y note acá, y exhortó, esa palabra exhortó es animar. Y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese es Bernabé, el que está animando a la gente. Y fieles con el Señor, pila, no se deje. Hace una llamada, escribe. Aquí necesitamos ese tipo de Bernabés, que en alguna dificultad que tengamos nos estén animando, nos estén ayudando.
Versículo 24, porque era varón, mire quién era Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Se necesita obviamente entonces estas características para hacer ese tipo de persona y tener ese tipo de ministerio como el de Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora note el 25, había mucha gente allí en Antioquía, y luego dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acordó? Saulo había ido a Jerusalén, yo lo ayudé, lo encaminé, lo iban a matar, nosotros lo enviamos a Damasco, pero ¿qué le pasaría? Realmente la Biblia no registra, pero como le digo, entre 5 y 7 años se perdió. Entonces ahora vemos a Bernabé que dice, bueno, aquí hay un avivamiento, yo voy a ir a buscar a Pablo. Pablo entonces dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, ¿no? Le trajo, es decir, él es el que lo ha convencido, y le ha dicho, camine y me ayuda. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, es decir, los dos. Entonces Bernabé sabía que Pablo tenía un ministerio y lo trajo y comenzó a interactuar los dos en el ministerio. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, usted sabe los viajes, pero déjeme, yo le leo algo más. Hechos 15, 36, vamos allá, Hechos 15, 36. ¿Quién es Bernabé? Más adelante vamos a hablar de este episodio, pero quiero resaltar algo nomás. Hechos 15:36 leemos, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ellos ya habían ido a un primer viaje misionero, acuérdense, habían llevado a Juan Marcos de compañero, Juan Marcos se les había devuelto en la mitad del camino, y ellos regresaron, ahora van para el segundo viaje. Entonces dice, bueno, volvamos a visitar, ahora es Pablo el que está hablando, porque ahora quien toma la batuta es Pablo. Volvamos a visitar a los hermanos, dice, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, porque él era el sobrino, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo dijo, yo desertor y nos llevo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno al otro, es decir, allí se partieron los ministerios. Es bien interesante esa situación. Luego dice la Biblia, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, es decir, buscó otro ayudante, salió, pero mire lo interesante, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. No sabemos más de Bernabé. Más adelante nos damos cuenta y Pablo en una de las cartas dice, bueno, tráigame a Juan Marcos porque lo necesito. Parece ser que de alguna manera, parece ser que Juan Marcos sí se arrepintió y Pablo, que no da segundas oportunidades, Bernabé sí da segundas oportunidades. Más adelante vamos a ver eso. ¿Qué es? ¿La actitud de Pablo es la mejor o la actitud de Bernabé? Yo creo que ambas la necesitamos. Necesitamos de líderes que sean mano fuerte y que, hombre, pues si yo voy con alguien y me deja abandonado en la misión, pues yo no lo vuelvo a llevar. Pero hay otros que sí dan segundas oportunidades como Bernabé, pues era la característica de él. Y eso debemos tenerlo dentro de la iglesia y dar segundas oportunidades, y por eso pues, ambos ministerios lo necesitamos. Más adelante hablaremos de eso. Bueno, a pesar entonces de todo esto, Bernabé también, porque obviamente, a pesar de Bernabé, de lo que pasó con Bernabé, pues Pablo siguió teniendo enemigos. Mire el versículo, no de la división, no, lo vamos a Hechos 9, donde Bernabé ha recibido a Pablo, lo está animando y listo. Pero mire que Pablo sigue teniendo enemigos. Recuerde que él tuvo enemigos en Damasco, por eso tuvo que ir a Jerusalén. Ahora mire lo que pasa, versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, es decir, Pablo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Estaba haciendo lo mismo que en Damasco y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora son los griegos. Recuerda que habíamos dicho que quiénes eran los griegos judíos de la diáspora, judíos que habían aprendido, o el helenismo como se le conoce, judíos helénicos, que estaban en Jerusalén. No eran netamente hebreos, sino que eran judíos de la diáspora, de la dispersión, que estaban allá, habían llegado a Jerusalén. Y entonces ahora, entre esos judíos habíamos dicho que estaba Pablo. Entonces, es decir, estos de la diáspora o estos judíos que dice acá griegos, ellos fueron los que estaban con Pablo y eran los que atacaban a los cristianos. Cuando Pablo se retira, ahora Pablo viene, trata de convencerlos a ellos, pues ahora son enemigos. Y entonces, ¿qué quieren? Matarlo.
Es impresionante, por eso Pablo dijo que muchas veces estuvo en peligro de muerte. El versículo 30 vemos que es muy probable que Bernabé ya pues, haya dado el consejo final entonces de enviar a Pablo a otra ciudad, en este caso a Tarso, para protegerlo de la muerte. Versículo 30 leemos: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, es decir, al apóstol Pablo. Lo sacaron de Jerusalén. Váyase, hermano, escapa por su vida porque lo quieren pelar acá. Yo creo que entre 5 y 7 años ya se había bajado de la situación y por eso es que ahora Pablo comienza un ministerio. Pero a él no fue fácil, hermano, a él no le tocó fácil. Y termino con esto: todo esto hizo que las iglesias tuvieran paz por todos alrededor, como dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Interesante. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y obviamente que esta fortaleza lo hacía por medio de hermanos como Bernabé. Quiero concluir con unas palabras de John Stott, porque el nuevo convertido, como el apóstol Pablo, al ser una nueva criatura, nueva creación, dice la Biblia, tiene 3 nuevas formas de relacionarse. Todo nuevo convertido, todo recién convertido, es cómo se relaciona con Dios, cómo se relaciona con la iglesia y cómo se relaciona con el mundo. Y entonces John Stott dice lo siguiente, y con esto termino. Dice: si estos 3 modos de relación, es decir, con Dios, con la iglesia y con el mundo, no se ven en los que profesan haberse convertido, tenemos buenas razones para sospechar de la realidad de su conversión. Pero cuando estos 3 modos de relación están visiblemente presentes, tenemos buenas razones para exaltar la gracia de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es una nueva criatura en relación a Dios. Él ya ora, él cambia su relación con Dios, comienza a indagar, a buscar quién es Dios y no va a parar. Va a tener una nueva relación con la iglesia, porque entonces los acepta como hermanos, va a instruir, va a ser instruido y vamos a caminar juntos, nos vamos a ayudar mutuamente. Y tiene una relación con el mundo impío, porque ahora lo único que le interesa es hablar de Cristo, hablar de esa palabra, de ese evangelio que ha recibido. Así que la iglesia, hermano, debe tener estos 5 principios que aprendimos. Iniciamos con un Ananías que necesitamos y terminamos con un Bernabé que necesitamos. Tenemos que ser discípulos, tenemos que hablar de Cristo, pero esto es muy importante. ¿Hasta dónde? Entonces, si para este año, hermanos, nosotros tenemos una nueva relación con Dios, una nueva relación con los hermanos y una nueva relación con el mundo, que lo único es hablar de Jesús. Así que ese es el ministerio llamado que Dios hizo al apóstol Pablo, instrumento en la mano de Dios, y tú y yo también somos instrumentos en la mano de Dios. Amén. Oremos.